Miércoles 3 de enero. Hermanos, estamos a la mitad ya de esta primer semana del mes de enero y lógicamente primer semana ya de este año 2024. Este día, pues para muchos es ya el primer día laboral, ¿verdad? Por lo menos en nuestro país es el primer día donde ya muchos pues se incorporan, por lo menos ya los empleados todos ahora a trabajar. Y hagámoslo pues con ese entusiasmo, ¿verdad? Hagámoslo siempre poniendo en las manos de Dios todo lo que hacemos. Un saludo, hermanos, y un privilegio el poder compartir una vez más el Evangelio de este día a través de la palabra de Dios. El Evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación y lectura del capítulo 1 de San Juan, donde ya el día de ayer pues iniciábamos con la pregunta que le hicieron algunos fariseos a Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando recordemos que Juan está bautizando en el Jordán, llegan ellos y le dicen: ¿Quién eres tú? Y Juan no dudó en decir: yo no soy el Mesías. Pero luego le preguntaron: ¿eres Elías? Y Juan dijo: no, no lo soy. ¿Eres el profeta? Y dijo Juan: tampoco soy el profeta. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Y Juan fue muy sincero y reconoció que él era nomás la voz que clama en el desierto. Pero también dijo: detrás de mí, dijo, viene uno, el que los bautizará con Espíritu Santo y fuego, a quien yo no merezco inclinarme para soltar la correa de sus sandalias. Ahora, eso sucede en ese momento, pero el Evangelio dice al día siguiente. O sea, Juan sigue bautizando en el río Jordán, pero ahora dice la palabra que vio Juan al Señor Jesús que venía hacia él. Y es interesante cómo ahora se da un testimonio más fuerte, ¿verdad? Y que ahora Juan se lo va a dar a sus discípulos. Ahora, debo recordarle que el Evangelio de San Juan no describe lo que fue el bautismo del Señor. Sí lo hacen, por supuesto, los otros evangelios, ¿verdad? El Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, que nos dan pues detalles muy ricos para poder nosotros recibir enseñanzas. Pero aunque no describe lo que fue o lo que sucedió en el momento del bautismo del Señor, sí nos dice lo que sucedió en ese momento y lo que posteriormente desató a través de Juan el Bautista. Pues el texto nos dice que Juan vio a Jesús que venía hacia él. Y cuando Juan lo ve, es ahí donde Juan da una declaración muy importante. Al ver Juan a Jesús dijo: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Notemos, hermanos, cómo
esa declaración de Juan era una declaración verdaderamente poderosa. Y Juan el Bautista estaba diciendo mucho en esa frase. Pues veamos. Primero hacía alusión a lo que era la Pascua, una festividad en la que toda familia judía debía de participar. Y claramente Dios había instituido, lo tenemos allá en el libro del Éxodo capítulo 12, como Dios mismo instituyó la celebración de la Pascua, la cual consistía en que el 10 del primer mes toda familia debía de escoger un cordero. Este cordero tenía que ser de 1 año de edad, macho, sin defecto alguno, y debía de tenerlo amarrado, vamos a decir, debía de tenerlo en esclavitud durante 4 días, para que el día 14 por la tarde lo sacrificara. Y debía de comerse la carne con unas hierbas amargas, unas hierbas llamadas achicoria, y obviamente con traje de viaje, con sandalias, con bastón en la mano y con pan sin levadura. Esto le recordaba a Israel la salida de Egipto cuando ellos fueron esclavos en aquella tierra. Ahora, ese cordero tenía un gran valor, porque la sangre de ese cordero los judíos debían de recogerla en un depósito y pintar los dinteles de las puertas de las casas donde ellos se encontraban, para que esa noche, cuando el ángel del Señor pasara por todo Egipto y viera la sangre de aquel cordero pintadas las jambas y los dinteles de las casas, el ángel se pasara de largo, ¿verdad? De hecho, es la palabra Pascua, eso significa paso o pasar de largo. Entonces, y en esa casa no muriera el primogénito, porque el cordero obviamente había muerto, para que el primogénito de esa casa, de esa familia, no muriera. Eso era la labor del cordero pascual, ¿verdad? A ese cordero se le llamaba el cordero pascual, que era la víctima que se sacrificaba para que no muriera el primogénito de esa familia. Hoy es Juan el que está dándole ese título al Señor Jesús. Y le está diciendo, cuando dijo, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. O sea, notemos cómo Juan es el primer hombre, vamos a decir, la primera persona que reconoce la labor expiatoria, la labor mesiánica del Señor Jesús. Porque está declarando que Él es el Cordero que Dios ha dado para que se sacrifique, no solamente por los primogénitos, sino por toda la humanidad. Ahora, es también muy importante porque ese sacrificio, dijo Juan, quitaría el pecado del mundo. Si allá en Egipto la sangre del cordero evitaba que el primogénito muriera, hermanos, la sangre de Cristo no solamente se derramó por unas cuantas personas, la sangre de Cristo se derramó por toda la humanidad. Y por esa razón es que todo aquel que busca del Señor, todo aquel que reconoce que Cristo murió en una cruz y que con su sangre le lava, le limpia, que con su sangre le perdona, todo aquel que lo hace y que se arrepiente de sus faltas, la sangre de Cristo le lava, hermano, porque la sangre de Cristo tiene poder para perdonar y para lavar nuestros pecados. Por esa razón es que es importante esta declaración que Juan el Bautista está dando,
cuando está diciendo, este es el Cordero de Dios. Este es la víctima que Dios está dando para que muera y que con su sangre pueda expiar los pecados del mundo. Ahora, notemos cómo Juan continúa dando su testimonio y dice, este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Testimonio que veíamos el día de ayer, ¿verdad? Cuando Juan declara esa eternidad del Señor. Porque Él dice, Él viene después de mí, pero es precedente a mí. O sea, Él ya existía antes que yo. Dice, y por eso es que ahora yo le preparo el camino para que Él venga y haga su obra. Esa es la labor de Juan. Y eso es lo que Juan ahora está anunciando. Está anunciando que el que viene después de él es Jesús. Porque vea que dice, este es el que tenía que venir después de mí. Este es, o sea, Juan está totalmente convencido que Jesús es. Y da su testimonio. Y vea que en 2 ocasiones dice Juan, yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer. Ahora, ¿cómo entender esa frase cuando Él dice, yo no lo conocía? Y cuando Él declara que no lo conocía, se refiere a que Juan no sabía que Jesús era el Mesías. O sea, Juan por supuesto conocía a Jesús, pero de hecho, pues no olvidemos que la Virgen María con la mamá, la madre de Juan, eran parientes. O sea, en realidad, Juan y Jesús eran también parientes, ¿verdad? Eran familia. Entonces, en más de alguna ocasión, obviamente el Evangelio no lo dice, pero es muy obvio, ¿verdad?, que en más de alguna ocasión ellos habían compartido, pues, ¿verdad?, como primos, habían compartido tal vez como jóvenes, ¿verdad?, como familiares, algún momento. O sea, ellos se conocían, digamos, en el rango de familia, ¿verdad? Sabían, pues, de que Juan era el hijo del sacerdote Zacarías, de Isabel, y a Jesús pues lo conocían también, ¿verdad?, como el hijo del carpintero. Pero hermano, esto también, fíjese, nos declara o nos enseña lo que fue el ministerio y la vida del Señor Jesús. Mire, muchas personas cuando hablan de Jesús, de hecho yo he escuchado a veces hasta predicadores que dicen que Jesús en todo momento andaba haciendo milagros. Desde que era niño, él estaba jugando y hacía milagros, a sanar, a crear animalitos. No. Cuando la palabra de Dios, y Juan el Bautista hoy dice, yo no lo conocía, es porque Jesús tuvo, hermanos, una infancia, una juventud normal y corriente. Y cuando digo normal y corriente me refiero a que él en ningún momento anduvo haciendo cosas extrañas. O sea, Jesús hasta la edad de 30 años vivió como todo ciudadano en tierras judías. O sea, normal. Y obviamente entendiendo normal, ¿verdad?, una persona que hacía el bien, que obviamente no hacía el mal, pero que tampoco hacía milagros o cosas así, no. Él era un hombre común y corriente hasta ese momento. Claro, al llegar a los 30 años, es ahí donde el Señor entiende que ha llegado su momento, ¿verdad? Que ha llegado el momento de iniciar lo que se conoce como su ministerio público. Ahora, al punto de que Juan
va a decir, miren, yo no lo conocía, o sea, yo no sabía que él era. Pero Juan declara que él es, y lo declara porque él da su testimonio. Y un testimonio que no podía fallar, porque vea que dice, vi al Espíritu Santo descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Eso nos lo declara Mateo, ¿verdad? Que cuando el Señor Jesús sale del agua, es ahí donde el Espíritu Santo baja, dice, como en forma de paloma. Y eso es importante porque cuando dice como en forma como de paloma, no declara que fue una palomita, ¿verdad? O sea, yo sé que para muchos es más fácil imaginarnos una palomita que va descendiendo, pero no necesariamente fue una palomita. Lo que declara es que bajó en forma como de paloma. ¿Y cómo es que una palomita desciende? Muy despacio. Usted está en una parte alta, hermano, y tira una palomita, y esa palomita va a caer con cuidado porque ella vuela, revolotea, etcétera. Ahora, usted está en la parte alta y tira una piedra, ¿cómo va a caer la piedra? Va a caer de golpe. Entonces, cuando el texto declara que el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma, es porque descendió de una manera muy delicada, descendió de una manera con mucho cuidado sobre el Señor Jesús. Pero Juan dice, yo lo vi. Y esto fue la señal, porque oiga, dice, yo no lo conocía, dice Juan por segunda vez, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo. Bueno, y aquí nos podríamos preguntar nosotros, ¿y quién envió a Juan a bautizar? Obviamente fue Dios, hermanos, el Padre. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Juan? Le dijo, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Cuando leo esto, fíjese, yo siempre me imagino que cada hombre que Juan bautizaba se quedaba viendo hacia el cielo a ver si el Espíritu Santo bajaba. Pero hoy que llega Jesús, efectivamente, el Espíritu Santo descendió. Y Juan pudo ver cómo el Espíritu moró plenamente en el Señor Jesús. Pues bien, dijo Juan, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermanos, este testimonio de Juan verdaderamente es valiosísimo para nuestra vida y crecimiento espiritual. Porque claramente, mire, hay personas que conocen al Jesús histórico. Hay personas que reconocen al Jesús de la Biblia o de la historia. Pero claramente nosotros debemos de reconocer y creer en el Jesús Dios, en ese Jesucristo que quien siendo el Mesías vino a cumplir la misión. Y que fue Juan el Bautista el que vio cómo el Espíritu descendió sobre él, el cual le capacitó para poder bautizar en el Espíritu a todo aquel quien creyera en él. Hoy entonces es el tiempo para que nosotros creamos. Es el tiempo para que reconozcamos, hermanos, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No para que simplemente usted crea en un Jesús histórico. Algunos incluso creen en un Jesús rebelde. Pero Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy es el tiempo que nosotros podamos creer, pero también dar testimonio a todas las personas que de igual manera hemos visto y hemos oído sus maravillas, las cuales sabemos que son respaldadas y hechas por el poder de Dios, obviamente para gloria de su nombre. Por eso, hermanos, verdaderamente hoy es cuando también podemos dar nosotros nuestro testimonio, porque de esa manera estaremos haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado.
que en este hermoso día Dios bendiga nuestras vidas, nos fortalezca y nos respalde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.